Hola amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge García, estudio licenciatura en Biología y Química y estoy cursando el sexto semestre. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre movimiento curvilíneo. Movimiento curvilíneo. Se conoce como movimiento curvilíneo aquel movimiento que es parabólico, oscilador o circular. Visualicemos esta imagen. Aquí tenemos dos ejes horizontales que son X y Y un eje vertical que representa altura que es Z. Imaginemos que este es una escala en tercera dimensión y que posteriormente un objeto cualquiera realiza un movimiento. El objeto sería la línea azul que tenemos acá. Se mueve en cualquier dirección y puede ser cualquier objeto. De este objeto yo voy a considerar dos momentos, dos instantes. Los dos instantes que yo voy a considerar los llamaré R1 y R2. R1 será el vector que me va a describir la posición del objeto en un instante que llamaré T1. Y R2 será el vector que me describe la posición del objeto en el instante posterior T2. Analicemos estos dos vectores, R1 y R2. La configuración del vector R2 nos encontramos que es de izquierda a derecha. Y del vector R1 nos encontramos que es de abajo hacia arriba. Si recordamos temas anteriores, como es la suma de vectores, tenemos que el vector R1 más este vector de aquí nos daría R2. Por lo cual R2 menos R1 nos daría este vector. Y este vector lo vamos a llamar delta R. Recuerden, R2 menos R1 igual delta R. Delta R nos define una de las magnitudes del movimiento curvilíneo, como es el vector posición, que nos define cuando el móvil, el objeto, cambia con el tiempo desde el instante T1 al instante T2. Otra de las magnitudes que describen un movimiento curvilíneo es el vector velocidad, que se define como el coeficiente entre el vector desplazamiento, que sería delta R, y el tiempo que ha empleado en desplazarse, sería delta T. Delta T sería T2 menos T1. Recuerden, vector velocidad sería el desplazamiento entre el tiempo. También tenemos un vector de velocidad en un instante. Ese vector sería el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, para que lo tengan en cuenta. Y el último vector que contempla el movimiento curvilíneo sería el vector aceleración. Este se define como el coeficiente que hay entre un vector de velocidad, sería delta V, velocidad 2 menos velocidad 1, y el intervalo de tiempo que hay entre T2 menos T1, o sea, delta T. Buenas compañeros, mi nombre es Lucas de Jesús Freite González, estudiante de quinto semestre de licenciatura en Biología y Química. En el día de hoy les vengo a hablar sobre el movimiento curvilíneo y el movimiento circular. Hoy les traigo dos ejercicios referentes al movimiento curvilíneo. El primer ejercicio nos dice: una flecha se dispara al aire con una velocidad de 120 metros sobre segundo y un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. A. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad inicial? Para determinar las componentes horizontal y vertical utilizamos las siguientes fórmulas. Velocidad inicial en X, que es igual a la velocidad inicial, que es 120 metros sobre segundo, por coseno del ángulo. Velocidad inicial en X es igual a 120 metros sobre segundos por coseno de 37 grados. Velocidad inicial en X es igual a 95.83 metros sobre segundo. Velocidad inicial en Y, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Velocidad inicial es igual a 120 metros sobre segundos por seno de 37 grados.
Y eso nos da como resultado velocidad inicial en y es igual a 72.21 metros sobre segundo. La B nos dice cuál es su posición horizontal y vertical después de 2 segundos. Para determinar su posición horizontal y vertical después de 2 segundos, utilizamos las siguientes fórmulas. X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, que es 2 segundos. X es igual a 95.83 metros sobre segundos por los 2 segundos. X es igual a 191.66 metros. Y es igual a la velocidad inicial en y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y es igual a la velocidad inicial en y, que es 72.21 metros sobre segundo, menos un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 2 segundos al cuadrado. Y es igual a 52.61 metros. El segundo ejercicio nos dice: un proyectil se lanza con un ángulo de 30 grados, con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. A. ¿Cuál es el punto más alto de la trayectoria? Para hallar el punto más alto de la trayectoria, utilizamos la fórmula velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Velocidad inicial en y es igual a 20 metros sobre segundo por seno de 30 grados. Velocidad inicial en y es igual a 10 metros sobre segundos. Luego utilizamos la fórmula y es igual a la velocidad inicial en y, que ya la hallamos, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero no tenemos el tiempo, así que se determina el tiempo con la siguiente fórmula. Tiempo es igual a la velocidad inicial en y, que es 10 metros sobre segundo, menos la velocidad en y, que es 0, que es la posición en y sobre la gravedad. El tiempo es igual a 10 metros sobre segundos menos 0 sobre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos da que el tiempo es igual a 1.02 segundos. Luego de hallar el tiempo, ya podemos aplicar nuestra fórmula. Y es igual a la velocidad inicial en y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y es igual a 10 metros sobre segundo menos un medio, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, y 1.02 al cuadrado, que es el tiempo. Esto es igual a 4.9 metros. El punto B nos dice cuál es su alcance horizontal. Para determinar el alcance horizontal utilizamos la siguiente fórmula. Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. La velocidad inicial en X será igual a la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo, por el coseno de 30. Velocidad inicial en X es igual a 17.32 metros sobre segundos. Luego hallamos X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, que ya lo determinamos, que es 1.02 segundos. X es igual a 17.32 metros sobre segundo, que fue la velocidad inicial en X, por 1.02 segundos. Esto nos da que X es igual a 17.66 metros. El punto C nos dice: si el vuelo se toma en relación con el suelo, ¿cuánto tiempo estuvo el proyectil en el aire? Para determinarlo utilizamos la siguiente fórmula. Tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Tiempo es igual a 2 por 10 metros sobre segundos, que fue la velocidad inicial en y sobre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 2.04 segundos. El ejercicio 4.6 nos dice: se dispara un proyectil con una velocidad de 100 metros sobre segundos y un ángulo de 60 grados con la horizontal. Calcule el alcance horizontal, la altura máxima, el tiempo de vuelo y la velocidad y la altura después de 10 segundos. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es hallar las componentes horizontal y vertical.
Para hallarlas utilizamos las siguientes fórmulas. Velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial, que es 100 metros sobre segundos, por el coseno del ángulo. El ángulo es 60 grados. Es igual a 100 metros sobre segundo por coseno de 60 grados es igual a 50 metros sobre segundos. La velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Es igual a 100 metros sobre segundos por seno de 60 grados. Y esto es 86.6 metros sobre segundos. Ahora sí podemos hallar el alcance máximo. Para hallar el alcance máximo utilizamos la fórmula. Alcance máximo es igual a la velocidad inicial por el tiempo del vuelo. Alcance máximo es igual a 50 metros sobre segundos por 17.7 segundos. Alcance máximo es igual a 885 metros. Para hallar la altura máxima utilizamos la fórmula y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura máxima es igual a 86.6 metros sobre segundos por 8.8 segundos, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 8.8 segundos al cuadrado sobre 2. La altura máxima es igual a 762 metros menos 369.45. La altura máxima es igual a 382.55 metros. Ahora nos piden hallar el tiempo del vuelo. Para hallar el tiempo del vuelo, primero tenemos que hallar el tiempo para alcanzar la altura máxima. Entonces, la velocidad en y es igual a 0. La velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad en y es 0 y la velocidad inicial en y es 86.6 metros sobre segundos menos la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Despejamos el tiempo y nos queda 86.6 metros sobre segundos sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo es igual a 8.8 segundos. Ahora, teniendo esto, sí podemos hallar el tiempo del vuelo. Entonces, el tiempo del vuelo es el doble del tiempo para alcanzar la altura máxima. Entonces, es igual a 2 por 8.8 segundos. Esto nos da 17.7 segundos, que lo utilizamos en la fórmula para hallar el alcance máximo, el tiempo del vuelo. Nos piden hallar la velocidad y altura después de 10 segundos. Para hallar la velocidad utilizamos la fórmula velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Velocidad en y es igual a 86.6 metros sobre segundos menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 10 segundos. La velocidad en y es igual a 86.6 metros sobre segundo menos 98. Velocidad en y es igual a menos 11.4 metros sobre segundo. Ahora hallamos la altura. Para hallar la altura utilizamos y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y es igual a 86.6 metros sobre segundos por 10 segundos menos un medio por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 100 segundos. Y es igual a 866 metros menos 490. Y es igual a 376 metros. Movimiento circular. En cinemática, el movimiento circular, también llamado movimiento rectilíneo circunferencial, es el movimiento que se basa en un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme. Es un caso particular de movimiento circular, con radio, centro fijo y velocidad angular constante. El movimiento circular uniforme es aquel cuya velocidad angular es constante, por lo tanto la posición angular es 0. El movimiento circular uniformemente acelerado es cuya aceleración A es constante.
Buenas, mi nombre es María Alejandra Muñoz de la Hoz, estudiante de la Universidad del Atlántico, y en el día de hoy le vengo a hablar sobre el movimiento circular. Entonces, el eje. El eje es el punto en el centro de la circunferencia en la que gira un cuerpo. Este eje puede permanecer fijo o variar con el tiempo. El radio. El radio de una circunferencia es cualquier segmento que une al centro y a cualquier punto de dicha circunferencia. El radio es la mitad del diámetro. Por ejemplo, si tenemos un diámetro de 50 centímetros, su radio vendría siendo de 25 centímetros. La posición. La posición es el punto P en el que se encuentra la partícula. Su localización en el espacio se representa mediante un sistema de coordenadas. Ahora, la velocidad angular. La velocidad angular se define como la variación angular por unidad de tiempo. Esta velocidad se representa por la letra W y su unidad en el sistema internacional es radianes sobre segundo. Aceleración angular. La aceleración angular se define como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Esta aceleración se representa por la letra griega alfa. Ahora, aceleración tangencial. La aceleración tangencial se define como el incremento de la velocidad lineal por unidad de tiempo. Esta se representa por AT. A, que significa aceleración, y T, tangencial, aceleración tangencial. Ahora viene periodo. El periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. Su fórmula es T igual a 2pi sobre velocidad angular, igual a 1 sobre F, frecuencia. Ahora la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que recorre la partícula en una unidad de tiempo. La frecuencia se expresa en ciclos sobre segundo y hertizos, y su fórmula es velocidad angular sobre 2pi por radio. Ahora le vamos a hablar sobre la velocidad angular y la velocidad tangencial. La velocidad angular. Bueno, en el movimiento circular se denomina la velocidad angular a la magnitud que caracteriza la rapidez con que varía el ángulo por la línea que une la partícula que gira con el centro de la rotación. En el módulo de la velocidad angular de un cuerpo puede expresarse en función del número de vueltas o revoluciones que el cuerpo realice en unidad de tiempo, por lo que a veces se da en revoluciones por minuto o segundo. En esta imagen podemos observar tres magnitudes: la velocidad angular, radio vector y velocidad lineal. Ahora, la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es la velocidad del móvil o la partícula, es decir, la distancia que recorre en un tiempo para distintos radios y a la misma velocidad. Por ejemplo, si tenemos una partícula que se desplaza a distintas velocidades tangenciales, el resultado de esta vamos a tener mayor radio primero que todo. Vamos a tener una cantidad de vueltas por segundo y la partícula que recorre una trayectoria. ¿Por qué recorre la trayectoria? Primero, porque el perímetro de esa circunferencia es mayor, y segundo, la velocidad tangencial también es mayor. Ahora les vamos a hablar sobre la velocidad angular en un movimiento plano y el vector en una velocidad angular.
Entonces, para un objeto que gira de un eje en cada punto a lo largo del proyecto, el objeto tiene la misma velocidad angular. Tiene la misma velocidad angular, tiene rotación y su valor queda definido por límite de delta t cuando tiende a 0, es decir, delta de teta sobre delta de t tiempo es igual a la derivada de teta sobre la de tiempo. Entonces, en el vector en la velocidad angular. El vector en la velocidad angular queda definido como vector en una velocidad angular. El vector es perpendicular al plano de rotación. Entonces, para utilizar la dirección del vector se utiliza la regla de la mano. Aquí ya el profesor nos explicó en clase pasada que tomamos la mano derecha. Es decir, que si se invierte en el sentido de la rotación, se invierte la rotación del vector. El periodo indica el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta a la circunferencia que recorre. Y la frecuencia es la inversa del periodo, es decir, el número de vueltas que da un móvil por unidad de tiempo. Se mide en hercios. Veamos los siguientes ejemplos. El primer ejemplo nos dice: un motor da 1200 revoluciones por minuto. Calcular su frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo, 1 sobre el periodo. La frecuencia es igual a 1200 revoluciones sobre minutos por un minuto, que equivale a 60 segundos. Esto es igual a 20 revoluciones sobre segundos. Y 20 revoluciones sobre segundos es igual a 20 hercios. La segunda, un móvil da 200 vueltas en 40 segundos. ¿Cuál es su periodo? El periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. El número de vueltas que da un móvil es 200 en un tiempo de 40 segundos. El periodo es igual a 40 segundos sobre 200. Entonces el periodo es igual a 0,2 segundos. Tenemos el siguiente ejemplo. Un volante de 3 metros de diámetro está girando a 120 revoluciones por minuto. Calcule su frecuencia. Para calcular la frecuencia utilizamos la siguiente fórmula. Frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo. Es igual a 120 revoluciones sobre 60 segundos. Esto es igual a 2 revoluciones sobre segundos y esto es igual a 2 Hz. Calcule el periodo. El periodo se calcula el tiempo sobre el número de vueltas. El tiempo, que es 60 segundos sobre 120 revoluciones, que es igual a 0,5 segundos. Calcule la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo, que es igual a 6,28 radian sobre 0,5 segundos. Esto es igual a 12,56 radian por segundo. Calcule la velocidad lineal de un punto del borde. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad lineal es igual a 12,56 radian por segundo por 1,5 metros. Velocidad es igual a 18,84 metros sobre segundo. El movimiento centrífugo. El movimiento centrífugo está accionado por una fuerza llamada la fuerza centrífuga. Es una fuerza que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencias en rotación dirigida o generando una acción desde el centro de la circunferencia hacia el exterior. Y esta fuerza siempre va a aparecer o está relacionada cuando hablamos de un cuerpo que se somete a una trayectoria circular.
bien sea porque el cuerpo está en el círculo completo, es decir, por ejemplo, una pelota que gira amarrada de una cuerda, o cualquier cuerpo que esté girando completamente, como por ejemplo la Tierra alrededor del Sol. O también cuando se somete a partir de una trayectoria circular, un semiarco, como por ejemplo cuando un ciclista toma una curva o una sección circular. Es decir, no tiene que dar la vuelta completa para poder ejercer con la fuerza centrífuga. Solo debe darse un movimiento circular, así sea en una sección del círculo. Es decir, no sea completo el círculo entero. En este caso nos está indicando que el concepto de fuerza centrífuga siempre apunta desde el centro hacia afuera. Si observamos el diagrama que le estaré mostrando aquí en pantalla, representa un carro visto desde arriba. El vector de color morado estaría representando la fuerza centrífuga. Y en este caso, el ciclista también estaría representado con el vector morado por la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga siempre va dirigida hacia el exterior de la curva, y esta fuerza podemos experimentar fácilmente. Por ejemplo, cuando dentro de un carro este atraviesa o toma una curva, al tomar la curva siempre vamos a sentir nuestro cuerpo que se dirige hacia afuera del círculo. Obviamente, pues al estar dentro del carro vamos a detenernos en el momento en que tengamos contacto con una de las partes del vehículo. Pero si no existieran estas partes, seguramente saldríamos disparados. Segundo, efecto Coriolis. El efecto Coriolis, descrito en 1836 por el científico francés Gaspard Gustave Coriolis. Este efecto se observa en un sistema de referencia en rotación, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento en dicho sistema. Este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa de dicho sistema. Esta aceleración siempre es perpendicular al eje en rotación y a la velocidad del cuerpo. Este efecto hace que un objeto que se mueve sobre el radio de un disco tienda a acelerarse con respecto a ese disco, si el movimiento es hacia el eje de giro o alejándose de este. Aquí tenemos la ecuación de Coriolis. La fuerza de Coriolis es igual a 2 mW por Bt, donde m es la masa del cuerpo, W es la velocidad angular y Bt es la velocidad del cuerpo en el sistema en rotación. El ejercicio 5.14 nos dice que una partícula que se mueve a una velocidad de 500 metros por segundo con respecto a la Tierra se dirige hacia el sur en una latitud de 45 grados norte. Entonces aquí nos piden hallar la aceleración centrífuga. Para la resolución de este problema, tenemos que en este caso los 9.8 sobre segundo sería la aceleración, mientras que el radio es 6.37 por 10 a la 6 metros, es decir, el radio medio de la Tierra. Entonces utilizamos la siguiente fórmula, que la aceleración centrífuga es igual a V a la 2 sobre R. Lo que realizamos de la siguiente manera: reemplazamos los datos. Velocidad a la 2, sabemos que la velocidad a la 2 son los 500 metros por segundo. Reemplazamos, mientras que el radio nos dice que es de 6.37 por 10 a la 6 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Como está elevado al cuadrado, elevamos este valor al cuadrado y nos da el siguiente resultado: 250.000 sobre el radio, que es 6.37 por 10 a la 6 metros. Al insertar estos datos en la calculadora nos da el siguiente resultado, que la aceleración es igual a 0.0392 metros sobre segundo. Ejercicio 4.1. Un cuerpo se desplaza a lo largo de una curva plana en modo de que sus coordenadas rectangulares como función del tiempo están dadas en X. Aquí tenemos estos datos en X y en Y tenemos estos datos en D.
Suponiendo que t está dado en segundos y las coordenadas en metros. X aquí es la posición y t es el tiempo. Vamos al primero, que sería calcule la posición del cuerpo cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Ya las posiciones del cuerpo nos las dieron acá arriba. Lo único que tenemos que hacer es buscar el punto en que se cruza reemplazando el tiempo para que nos dé el resultado. Entonces, reemplazamos t, colocamos 1, ejecutamos el ejercicio. X nos da -1 y Y nos da 0. Y ese es el punto donde se encuentra el cuerpo. B. Las componentes de la velocidad en cualquier instante. Para hallar las componentes de la velocidad en cualquier instante, lo que tenemos que hacer es derivar. Por ejemplo, tenemos esta expresión aquí. La derivamos. ¿Cómo la deriva uno? Multiplico el 2 por el 3, me da 6. La t nos tiene una fórmula que arriba es n-1, entonces sería 3 menos 1 igual a 2. Lo mismo con este. 3 por 2, 6. 2 menos 1, 1. Entonces tenemos una t. Y lo mismo procedimiento en y. Aquí tenemos que es 2t menos 2. Los componentes rectangulares de la velocidad cuando t es igual a 1 segundo. Ya tenemos los componentes rectangulares de la velocidad. Lo hallamos por la derivada. Los tenemos en el paso anterior. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar el tiempo colocando 1 segundo. Nos da que la velocidad en X es 0 y la en Y también es el 0 metros por segundo. D. La velocidad en cualquier momento, escríbalo en forma vectorial. Ya tenemos la velocidad en cualquier momento, que hay que especificar en forma vectorial. X, que sería Y en forma de vector, y J, que sería Y en forma de vector. La velocidad cuando t es igual a 0. Tenemos la ecuación en forma vectorial. Reemplazamos el tiempo por 0. Nos obtenemos que en X es igual a 0. En Y es igual a 2. F. Los tiempos cuando la velocidad es 0. Igualamos la velocidad obtenida a 0. Tanto como en X como en Y. Luego factorizamos. Aquí aclaramos que cuando nos pregunta que la velocidad es 0, quiere decir el tiempo que demora en llegar a 0. Entonces tenemos que en X el tiempo es igual a 0 y en Y es igual a 1. G. Los componentes de la aceleración cuando t es igual a 1 segundo. Aquí le sacamos la derivada a la velocidad. Tenemos que la derivada de la velocidad sería 12t menos 6 y en Y sería 2 menos 0. Luego reemplazamos t por 1 segundo y nos da que en X es 6 metros por segundo cuadrado y en Y es 2 metros por segundo cuadrado. H. Los componentes rectangulares de la aceleración en cualquier momento. Ya lo hallamos factorizando la velocidad en el punto anterior. Y la aceleración en cualquier instante, escríbelo en forma vectorial. Ya tenemos la aceleración en cualquier instante. Lo ponemos en forma vectorial, que sería I representando a X y J representando a Y. J. La aceleración cuando t es igual a 0 segundos. Ya tenemos la aceleración. Reemplazamos el tiempo por 0 segundos. Nos hallamos que en X es igual a menos 6 y en Y es igual a 2.